Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos con el documento, con la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y vamos a continuar y finalizar el documento 133, el regreso de Roma. Nos quedan dos epígrafes, son cortos, son suaves de contenido, es el epígrafe 8 en Antioquía y el epígrafe 9 en Mesopotamia. El último que vimos fue el 7 en Chipre, el discurso de la mente, fue un epígrafe muy interesante en los que de aquellos donde se refleja que Jesús habla de cosas pues que realmente su criterio tiene mucho interés. Pues bien, vamos a ver estos dos últimos epígrafes, el 8 en Antioquía, el 9 en Mesopotamia, y con esto acabamos este documento 133. Y dice así: 8 en Antioquía. Antioquía era la capital de la provincia romana de Siria, y aquí tenía su residencia el gobernador imperial. Antioquía contaba con medio millón de habitantes en la época en la que se desarrollan estos acontecimientos, era una gran ciudad. Era la tercera ciudad del imperio en tamaño y la primera en protervidad e inmoralidad flagrante. Protervidad e inmoralidad flagrante. Luego veremos por qué. Gonod tenía que llevar a cabo muchas transacciones de negocios, de manera que Jesús y Ganid estaban más bien liberados a su antojo. Visitaron todo lo que había que ver en esta ciudad políglota, excepto el bosque de Dafne. Gonod y Ganid sí visitaron este conocido templo, dice el libro de Urantia, de la vergüenza. Pero Jesús se negó a acompañarles. Estas escenas, las del bosque de Dafne, podían no resultar tan chocantes para los indios, pero eran repelentes a los ojos de un idealista hebreo. A ver, bien, en el bosque de Dafne lo vamos a ver ahora porque he hecho una consulta en la inteligencia artificial por qué le repelía a Jesús el bosque de Dafne, por qué Antioquía era la primera ciudad del imperio en protervidad e inmoralidad flagrantes. Pero, desde luego, lo que sí parece desprenderse de aquí no era que Jesús no comprendiese las manifestaciones físicas pues entre las personas, las manifestaciones sensuales. No es que no las entendiese, es que Jesús no venía en su misión, a Micael de Nevadón, auto-otorgado, no venía en su misión a perder el tiempo en estas cuestiones, diciéndolo de una forma muy burda, ¿de acuerdo? No es que Jesús fuese un puritano, pero fíjate que aquí sí que se está dejando entrever un poco el Jesús hombre. El Jesús hombre era una persona educada en los valores morales de la religión hebrea. Y los valores morales de la religión hebrea eran muy puritanos. Y entonces, Jesús era hombre y era Dios. De hecho, pues de ahí viene lo que es la manifestación del espíritu en la humanidad o en cualquier otro personaje del espacio-tiempo, que es precisamente un Cristo. Pero Jesús era hombre y Jesús fue educado en la religión hebrea y creció y, en fin, se desenvolvió en medio de un determinado ambiente. Y entonces para Jesús hombre, pues aquello no era edificante. Y para Jesús Cristo, pues no es que fuese edificante o no, es que no venía a fomentar, apoyar o perder ni un solo segundo en esas cuestiones. Este es el sentido que yo entiendo que hay que darle a esta explicación del libro de Urantia de que Gonod y Ganid sí fueron al bosque de Dafne, en Antioquía, pero Jesús no quiso ir, ¿de acuerdo? De todas formas, vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial del bosque de Dafne para entender la cuestión. Y vais a ver que la pregunta que he formulado es la siguiente. ¿Qué era el bosque de Dafne
y por qué parecía irreverente para una mentalidad puritana? Digo la pregunta porque en la respuesta de la inteligencia artificial siempre se suele atener la respuesta muy estrictamente a los términos de la pregunta. Entonces, va a repetir bastante que desde el punto de vista de la moralidad puritana, pues era irreverente debido a todas estas cuestiones. Pero no quiero con eso decir que Jesús tuviese una mentalidad puritana. Jesús se había educado en unos valores que en aquella época se les consideraban todo el resto del Imperio Romano como muy puritanos. La religión hebrea era muy estricta, pero Jesús el Cristo, por supuesto, estaba muy por encima de esto, con lo cual, pues no nos confundamos al leer ahora esta respuesta de la inteligencia artificial, que dice así: el bosque de Dafne, en las afueras de Antioquía, en la región de Siria durante la antigüedad, hoy cerca de Antaquia, Turquía, es un enclave que une historia, mitología, espiritualidad y moralidad en un complejo entramado. Su relevancia no es solo histórica y religiosa, sino también simbólica, por lo que puede ser considerado irreverente desde el punto de vista de una moral puritana. A continuación exponemos una descripción exhaustiva desde varias dimensiones. Bueno, el contexto histórico y geográfico no tiene demasiada importancia, pero vamos a leerlo. Fundación y localización. El bosque de Dafne estaba situado a unos 8 kilómetros al suroeste de Antioquía, ciudad fundada por Seleuco I Nicátor en el siglo IV a.C. Este enclave formaba parte de un santuario natural sagrado desde tiempos helenísticos. Características naturales. Se trataba de una zona boscosa con abundante vegetación, fuentes, aguas termales y santuarios, un auténtico paraíso. El lugar estaba dedicado a Apolo y Dafne y era muy valorado por su belleza natural y su atmósfera sensual y envolvente. Lugar de culto y recreación. Fue convertido en un importante lugar de retiro, recreo y rituales religiosos paganos. Posteriormente, en época romana, se convirtió también en un sitio de placer y hedonismo, frecuentado por las élites. Esto era el punto 1, contexto histórico y geográfico. El punto 2, dimensión mitológica. La leyenda de Apolo y Dafne. El mito central. Apolo, dios de la música, la poesía y la profecía, se enamora de Dafne, una ninfa hija del dios río Peneo. Dafne rechaza su amor y en su huida ruega a su padre que la transforme para escapar. Es convertida en un laurel, es lo que significa Dafne en griego. Simbología. El mito refleja la tensión entre el deseo masculino y la castidad femenina. Apolo, humillado, adopta el laurel como símbolo, usándolo como corona. De ahí la corona de laurel como símbolo de la victoria. Vinculación con el lugar. El bosque fue nombrado en honor a Dafne, supuestamente el lugar donde se consumó la persecución mítica, con el final que todos imaginamos. 3. Prácticas y simbolismos asociados al bosque. A. Culto erótico religioso. El bosque de Dafne no solo era un lugar de culto a Apolo, sino también a Afrodita, Dioniso. Esto ya empieza a explicar toda la cuestión, porque Dioniso, bueno, pues siempre se ha relacionado con cultos de una cierta tendencia hacia la oscuridad. Y otras deidades relacionadas con el deseo, el éxtasis y los misterios. Se realizaban rituales con danzas, música, baños y ofrendas, a veces en contextos orgiásticos o sensuales. Existían hieródules o sacerdotisas dedicadas al culto erótico, siguiendo la tradición oriental del templo como espacio de unión divina a través del cuerpo. El punto A, culto erótico religioso. El punto B, lugar de libertinaje aristocrático. En la época romana, especialmente durante el Imperio, el bosque de Dafne adquirió fama por las fiestas y celebraciones de carácter voluptuoso. Autores antiguos como Libanio y Ammiano, Marcelino, mencionan cómo las élites locales y romanas acudían para entregarse al placer, el ocio, la música, el vino y el amor. 4. Percepción de una moral puritana. A. ¿Por qué sería irreverente para una moral puritana? 1. Erotismo sacralizado. La moral puritana considera el erotismo como algo que debe restringirse al matrimonio monógamo y al ámbito privado.
En Dafne el erotismo no solo era público, sino sagrado, es decir, un medio de conexión con lo divino. 2. Sensualidad naturalista. El bosque era un escenario donde la naturaleza, lejos de ser dominio del pecado, era un espacio para el placer estético y corporal, contrario a la austeridad puritana que suele ver el cuerpo como ocasión de caída. 3. Celebración del deseo sin culpa. Las prácticas en Dafne no perseguían la represión del deseo, sino su exaltación, bajo el amparo del mito, la poesía y el rito. 4. Desacralización de la moral estricta. El lugar subvierte la lógica moralista de pecado-redención al proponer una sacralidad dionisíaca, donde el éxtasis y la pérdida del control son experiencias espirituales. Experiencias espirituales que luego, en fin, según determinadas tradiciones que explican el ocultismo y el esoterismo posteriores, pues acaban teniendo que ver con la vertiente oscura de la espiritualidad. 5. La mujer como sujeto del deseo. Aunque el mito de Dafne es una fuga del deseo masculino, el lugar dio cabida a prácticas donde la mujer podía expresar su deseo, algo inaceptable para cualquier paradigma puritano tradicional. 6. Fusión entre lo divino y lo corporal. El bosque de Dafne no establece una separación entre lo sagrado y lo físico, como sí lo hace el puritanismo, donde lo divino es aséptico y lo corporal es sospechoso. 5. Recepción cristiana del bosque de Dafne. A partir del siglo IV, con el auge del cristianismo en Antioquía, el bosque fue considerado un centro de idolatría pagana. Algunos padres de la Iglesia, como Juan Crisóstomo, condenaron abiertamente las prácticas del bosque, señalando la corrupción y la decadencia moral que representaba. Se reportaron casos de destrucción de templos, reemplazo de estatuas paganas por iglesias y rituales de exorcismo simbólicos para purificar el lugar. Bien, todo esto, aunque parece muy puritano, insisto en que posteriormente han quedado acreditadas prácticas de rituales a Dioniso, pues por ejemplo, véase en la época de la nobleza negra veneciana, que efectivamente acreditan pues que más allá del puritanismo aquí había pues otras derivaciones que pueden empezar a hacer entender el por qué se hacían luego exorcismos en ese lugar, que es lo que acaba de decir el punto este de recepción cristiana del bosque de Dafne. 6. Lecturas contemporáneas y simbólicas. Desde la espiritualidad contemporánea, el bosque de Dafne puede ser visto como un espacio donde se integran el erotismo, la naturaleza y lo divino en una experiencia holística que ciertas corrientes neopaganas, tántricas o mistéricas modernas pueden reivindicar. Claro, todo esto depende de hacia qué lado te vayas, si al lado de los ritos de oscuridad o al lado de los ritos pues, de magia blanca y, en fin, pues más bien tirando hacia la luz. Desde la psicología arquetipal, el mito de Apolo y Dafne representa la tensión entre el logos racional y el alma vegetal instintiva. El bosque sería el lugar del alma silvestre, incontrolada y fecunda. Desde una ética no represiva se interpreta como un símbolo de una espiritualidad de los sentidos, donde la irreverencia no es decadencia, sino libertad. Ahí hay, como estamos diciendo, en fin, una fina línea que cualquier estudiante de espiritualidad puede detectar. Es decir, no es lo que se hace, sino desde dónde y con qué fin. 7. Conclusión. El bosque de Dafne en Antioquía representa una de las múltiples formas antiguas en que lo sagrado se integraba con lo sensual, lo natural y lo simbólico. Desde una óptica puritana resulta irreverente por su apología del placer, su erotismo sacralizado y su despreocupación por la culpa y el control. Sin embargo, desde otras miradas espirituales, psicológicas y simbólicas, es un recordatorio del misterio del deseo como vía de comunión con lo sagrado. Bueno, pues esto es lo que decía la inteligencia artificial sobre el bosque de Dafne. La verdad, me ha gustado la respuesta porque es bastante completa. También hay que hacer la pregunta adecuada. ¿Por qué el bosque de Dafne puede parecer irreverente para una mentalidad puritana? Porque si no, te contesta muchas cosas que no tienen nada que ver con esta cuestión por la cual preguntábamos. Y era que Jesús no quiso ir al bosque de Dafne. Insistimos, lo hemos dicho al principio, Jesús el hombre se educó en los valores hebreos, puritanos. Y Jesús el Cristo estaba por encima de esas cuestiones en su misión en la tierra.
Con lo cual, ¿para qué iba a ir allí a qué, no? Entiendo yo. Pues bien, sigue diciendo este epígrafe 8 en Antioquía. Jesús se iba poniendo cada vez más serio y reflexivo a medida que se acercaban a Palestina y al fin de su viaje. Claro, empezaba a pensar en su misión pública. Coincide precisamente, ¿para qué voy a ir al bosque de Adnes si ahora mismo estoy pensando en que tengo una misión pública que realizar? Y, en fin, estaba muy por encima de todas estas cuestiones. No es de este mundo. Habló con pocas personas en Antioquía, rara vez deambulaba por la ciudad. Después de mucho preguntarle por qué manifestaba su maestro tan poco interés en Antioquía, Ganiz finalmente indujo a Jesús a decir, digo yo evasivamente, esta ciudad no está tan lejos de Palestina, quizás regrese aquí alguna vez. Ganiz tuvo una experiencia muy interesante en Antioquía, por otra parte. Este joven había demostrado ser un discípulo apto y ya había comenzado a hacer uso práctico de algunas de las enseñanzas de Jesús. Había cierto hindú, relacionado con los negocios de su padre en Antioquía, que se había vuelto tan desagradable y malhumorado que estaban considerando despedirle. Cuando Ganid lo supo, se dirigió al establecimiento de su padre y tuvo una larga conversación con su compatriota, este desagradable y malhumorado. Este hombre pensaba que le habían colocado en una posición para él inadecuada, que le habían minusvalorado y puesto a hacer cosas pues que él pensaba que estaban muy por debajo de sus capacidades. Ganid le habló del Padre Celestial y de muchas maneras amplió su punto de vista sobre la religión. Pero de todo lo que Ganid le dijo, la cita de un proverbio hebreo fue lo que mejor efecto le hizo. Y esa perla de sabiduría fue, y atención, hay que enmarcarla porque es extraordinaria, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza. Esto tiene un profundo significado espiritual y significa, si estás en una situación en la cual tienes capacidad para realizar algo porque se ha presentado en tu experiencia de vida con señales evidentes, entonces eso es lo que tienes que hacer. Te está llevando tu dimensión superior, que finalmente es la que de alguna forma planifica y organiza tu experiencia humana, por ese camino. Con lo cual, algo hay ahí para ti y para tu aprendizaje espiritual. Y esta persona que se consideraba muy capaz y el padre Gonod le pone a hacer cosas que él consideraba que estaban muy por debajo de su capacidad, pues decía, ¿yo para qué voy a hacer esto? Eso nos pasa a nosotros constantemente. Yo estoy capacitado para hacer muchas más cosas. ¿Para qué me ponen a hacer esta cosilla que, en fin, para mí es irrelevante? Bueno, pues algo hay para ti ahí. Y ese es el sentido de este proverbio. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza. Y es muy sabio. Por eso dice el libro de Durantia que es una perla de sabiduría. A mí me lo parece. Párrafo final de este epígrafe 8. Después de preparar su equipaje para la caravana de camellos, descendieron a Sidón y de allí a Damasco, y a los 3 días se aprontaron para el largo trayecto a través del desierto, camino de Mesopotamia. Y de aquí ya pasamos al epígrafe 9 en Mesopotamia. Y dice así: el viaje en caravana a través del desierto no fue una experiencia nueva para estos hombres tan viajados. Al observar Ganiz cómo ayudó su maestro, Jesús, a cargar sus 20 camellos, y al observar que se ofreció voluntariamente a conducir el camello de ellos, exclamó, Maestro, ¿hay algo que no sepas hacer? Jesús solamente sonrió diciendo, el maestro indudablemente siempre tiene mérito a los ojos de un discípulo diligente. Jesús en la modestia, Jesús quitándose
el autobombo que pretendía darle Ganid. Jesús con una respuesta magistral. Así pues, se encaminaron a la antigua ciudad de Ur. Jesús estaba muy interesado en la historia antigua de Ur, un lugar donde nació Abraham, y estaba igualmente fascinado con las ruinas y tradiciones de Susa, tanto que Gonod y Ganid prolongaron por 3 semanas su estadía en estas regiones, a fin de darle más tiempo a Jesús para que llevara a cabo sus investigaciones, y también encontrar una mejor oportunidad para persuadirle de que fuese a la India con ellos. Ahí el motivo ulterior de Gonod y Ganid. Vamos a dejarle a Jesús que investigue y así nos da tiempo a convencerle, porque no quiere acompañarnos a la India. Bueno. Bien, pues llegados a este punto, vamos a ver por qué Jesús tenía interés en Ur y en todo el tema de Abraham. Vamos a indagarlo un poco. Y para eso, pues, he vuelto a hacer otra consulta a la inteligencia artificial. Esta me va a requerir un poquito más de resumen, porque la verdad es que ha contestado muchísimas cosas y no todas tienen tanto interés. Yo le he pedido la relación de Ur con Abraham para centrar un poco el asunto, y me dice así. Precisamente es que Jesús mostró interés en Ur porque tenía relación con Abraham. Lógicamente Abraham, pues padre de la religión hebrea y por todas estas cuestiones. Dice la inteligencia artificial. La relación entre la ciudad de Ur y el patriarca bíblico Abraham proviene principalmente de la tradición judeocristiana y de ciertos pasajes del Antiguo Testamento, especialmente del libro del Génesis. Esta conexión ha sido objeto de debate tanto entre teólogos como entre historiadores y arqueólogos. A continuación se presenta una visión detallada y multidimensional de esta relación. Bueno, pues 1. Fuente bíblica. Ur de los Caldeos. El Génesis 11:28, 11:31 y 15:7 menciona que Abraham, originalmente llamado Abram, no Abraham, sino Abram, nació o vivió en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Desde allí partió junto con su padre Teraj y su familia hacia Canaán, aunque se establecieron primero en Harán. Bueno, todo esto no tiene mucha trascendencia. 2. Identificación tradicional con Ur en Sumeria. Bueno, esto es que si la ciudad de Ur era o no era, algunos enclaves arqueológicos, bueno, no tiene demasiado interés, nos lo vamos a saltar. Y los problemas con la identificación también. Y las hipótesis alternativas tampoco las vamos a ver. Interpretación simbólica y teológica. Desde una perspectiva religiosa, Ur representa un punto de partida del viaje de fe de Abraham, quien deja la ciudad idólatra y opulenta para seguir el llamado divino hacia una tierra desconocida. Así, Ur simboliza el abandono del mundo antiguo y pagano hacia una nueva alianza con Dios. Bien, aquí hay que hacer una cierta mención porque precisamente cuando empecé a estudiar el librito del Kybalión para poder hacer la serie en espacio sutil, ahí está la serie terminada, me di cuenta de que había bastantes similitudes entre el Melquisedec que nombra la Biblia como mentor espiritual de Abraham y el Melquisedec que describía el libro de Urantia, Maquiventa Melquisedec. Pero empecé a realizar una investigación sobre toda esta cuestión de el Melquisedec que nombraba la Biblia y Maquiventa Melquisedec y llegué a la conclusión de que precisamente el origen del hermetismo, Hermes Trismegisto, era este Maquiventa Melquisedec, el mismo que después en la Biblia se habla de él como el sabio de Salem, el mentor de Abraham. Con lo cual, el que quiera profundizar en toda esta cuestión de identificar a el Melquisedec de la Biblia
con Maquiventa Melquisedec del libro de Urantia y con Hermes Trismegisto, del cual viene toda la tradición espiritual hermética, puede ver las sesiones iniciales de la serie de comentarios al libro del Kybalión y ahí está perfectamente investigado y detallado, y yo sigo estando en esa conclusión. Me pareció una investigación con un resultado muy interesante y ahí está para quien quiera verlo. Y esto lo digo porque después le he pedido a la inteligencia artificial que desarrollase los aspectos teológicos relacionados con Abraham. Y entonces, bueno, pues habla un poco de Abraham desde el punto de vista de las tres religiones principales y nos hace después, bueno, pues una especie como de resumen teológico de qué ha representado Abraham para el judaísmo, para el cristianismo y para el islamismo. Muy interesante. Y luego le pido la relación de Melquisedec con Abraham. Y entonces, fijaos lo que me dice. La relación entre Abraham y Maquiventa Melquisedec, el sabio de Salem, esto es una información que ha obtenido directamente de la Biblia, es una de las más ricas, enigmáticas y teológicamente profundas de la tradición religiosa antigua, tanto en la Biblia como en fuentes extrabíblicas, esotéricas y filosóficas. A continuación vamos a hacer un análisis de esta relación de Melquisedec con Abraham, articulado por niveles de interpretación. Primero, narración bíblica, Melquisedec en el Génesis. Texto base, Génesis 14, 18 a 20. Dice, después de la victoria de Abraham contra los reyes que habían capturado a su sobrino Lot, aparece Melquisedec, rey de Salem. Por cierto, Salem era la ciudad previa a Jerusalén. Jerusalén, Salem. Repito, después de la victoria de Abraham contra los reyes que habían capturado a su sobrino Lot, aparece Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el Elión. Le ofrece a Abraham pan y vino, bendice a Abraham y Abraham le da el diezmo del botín. Este breve pasaje es profundamente significativo por varias razones. Melquisedec aparece sin genealogía, sin pasado ni futuro, como una figura atemporal. Maquiventa Melquisedec en el libro de Urantia se dice que no encarna por la vía ordinaria de nacer de mujer, por una previa concepción con el hombre, sino que aparece, se materializa, ¿de acuerdo? Es un rey sacerdote de un Dios que Abraham reconoce como supremo, lo cual indica una afinidad espiritual previa a la alianza abrahámica. La ofrenda de pan y vino tiene resonancias posteriores en rituales sagrados. Esto era narración bíblica Melquisedec en el Génesis, el punto 1. Punto 2. Interpretación en el judaísmo antiguo y sectario. A. Judaísmo rabínico. Algunos sabios consideraron que Melquisedec era Shem, hijo de Noé, aún vivo en tiempos de Abraham, y que ejercía un sacerdocio patriarcal. Pues bien, esto estaría en contradicción con lo que dice el libro de Urantia. Su función es vista como precursora del sacerdocio levítico, pero no perteneciente a él. Vale. B. Qumran y literatura apocalíptica. En algunos textos de los rollos del Mar Muerto, como el 11Q Melch, Melquisedec es presentado como una figura mesiánica y celestial, con funciones escatológicas, incluso como juez de las naciones. Esto se aproxima un poquito más a la descripción de Urantia de Maquiventa Melquisedec. 3. Cristianismo primitivo, carta a los hebreos. En el Nuevo Testamento, la figura de Melquisedec adquiere un papel crucial en la carta a los hebreos, donde se afirma que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico. Esto es muy interesante. Melquisedec es interpretado como tipo, figura anticipadora de Cristo, sin genealogía, eterno, superior a Abraham. Esto enlaza perfectamente con lo que dice el libro de Urantia. El hecho de que Abraham le dé el diezmo implica que Melquisedec es superior a él, lo cual subraya la superioridad de un nuevo sacerdocio espiritual frente al antiguo sacerdocio ritual. Es como que Melquisedec, bueno, pues fue, según el libro de Urantia, un hijo Melquisedec
que vino a preparar la venida de Jesús y que por lo tanto traía un mensaje de espiritualidad profunda revelada. De hecho, en las épocas de revelación, el libro de Urantia nos describe las enseñanzas dalamatianas, 1, las enseñanzas edénicas, Adán y Eva, 2, 3, Maquiventa Melquisedec, 4, Jesús de Nazaret y 5, el libro de Urantia, a las cuales yo siempre he añadido una sexta que es la revelación actual y contemporánea. Pues ahí está Maquiventa Melquisedec, como una revelación de época, preparatoria, la tercera de la cuarta, que fue la venida precisamente de Micael de Nevadón, auto-otorgándose o encarnándose como Jesús de Nazaret. Y fijaos, el punto 4, Maquiventa Melquisedec en fuentes esotéricas y revelacionales, y dice el libro de Urantia, y dice, este texto moderno de revelación cosmológica afirma que Maquiventa Melquisedec fue un hijo de Dios de tipo magistral. Bueno, esto está un poco equivocado. Aquí, aquí ha alucinado un poquito la inteligencia artificial. Es un hijo Melquisedec, que es una de las varias órdenes de hijos del universo local. Camino de lo que luego sería la revelación de Jesús de Nazaret. Estableció su sede en Salem, identificada posteriormente con Jerusalén. Enseñó la adoración de El Elión, el Altísimo, y formó una escuela espiritual universalista. Es que el hermetismo permeó hacia todo el mundo, pero claro, después se ha recordado el hermetismo de Hermes Trismegisto sin realmente haberlo asociado precisamente con Maquiventa Melquisedec. Según mis investigaciones, no podían ser diferentes Hermes Trismegisto y Maquiventa Melquisedec, por muchas razones que están allí volcadas en esas primeras sesiones de los comentarios al librito del Kybalión. Fue maestro directo de Abraham, quien aceptó su enseñanza y con quien formó un pacto que luego se reformuló en la alianza con Yahvé. Esto es muy interesante porque el hecho de que Melquisedec, Hermes Trismegisto, fuese mentor de Abraham, pues precisamente, fijaos que de ahí posteriormente, es decir, ¿por qué Melquisedec se persona en Urantia para ser mentor espiritual de Abraham? Porque de Abraham vendría posteriormente la familia que engendró a Jesús. Claro, ahí está la cuestión. Entonces Hermes Trismegisto, en este sentido de ser cierta esa identificación con Maquiventa Melquisedec, pues ya trae bastante sentido toda la doctrina hermética que conocemos posteriormente con las enseñanzas de Melquisedec, que eran reveladas, era espiritualidad profunda, era la línea de la espiritualidad profunda que se iba llevando en todas esas revelaciones, épocas revelatorias de las que habla el libro de Urantia. Enseñanzas dalamatianas, edénicas, Maquiventa Melquisedec, Jesús de Nazaret, el libro de Urantia, añado yo revelación posterior. Su intervención fue preparatoria para la misión posterior de Jesús y para preservar una línea de fe durante la confusión religiosa posterior a la caída de Dalamatia y de Edén, cuando se olvidan las enseñanzas dalamatianas y las enseñanzas edénicas, pues tienen que volver a dar un impulso a la revelación para que vuelva a centrarse el asunto y se pueda mejor aprovechar el posterior mensaje de Jesús. Este relato amplía y sistematiza lo que en la Biblia aparece como una intervención enigmática. Se refiere a que el libro de Urantia da muchos más detalles y sistematiza lo que en la Biblia aparece como una pequeña mención, atribuyendo a Melquisedec una misión planetaria dentro de una historia espiritual universal. Correcto. Bueno, luego hay una comparativa, simbolotismo teológico y esotérico.
la función de Abraham, patriarca de una nueva nación y fe, de Melquisedec, sacerdote y rey universal, mediador espiritual. La acción de Abraham, recibe bendición y da diezmo. La acción de Melquisedec, bendice y ofrece símbolos sagrados. En cuanto al arquetipo de Abraham, fe obediente, itinerante, arquetipo de Melquisedec, sabiduría eterna, orden cósmico. En cuanto a la relación, Abraham era discípulo y colaborador de Melquisedec, Melquisedec maestro y prefigurador de la venida del Mesías. En cuanto a la proyección simbólica, Abraham, humanidad buscando a Dios. Melquisedec, manifestación del logos o sabiduría divina. Bien, luego habla de perspectivas comparativas, nos dice que en la Cábala Melquisedec puede ser visto como una manifestación del Sefirat Tiferet, punto de equilibrio entre justicia y misericordia, que en el gnosticismo puede asimilarse a figuras como el Aeón de la luz, el intermediario entre el Dios incognoscible y el mundo, y que en tradiciones herméticas, ¿por qué nos nombra la inteligencia artificial en perspectivas comparativas las tradiciones herméticas? En algún sitio lo ha visto, hace una cierta insinuación a esa investigación entre Maquiventa, Melquisedec y Hermes Trismegisto. En tradiciones herméticas es símbolo del rey sacerdote alquímico que une lo espiritual y lo temporal. Conclusión, vínculos clave. Melquisedec representa un sacerdocio eterno y cósmico, anterior y superior al tribal o ritual. Abraham es su receptor y transmisor hacia una línea histórico-religiosa concreta. Esta relación implica que la fe de Abraham no nació en el vacío, sino en diálogo con una sabiduría universal más antigua, que Melquisedec encarna. Esta visión sugiere que el monoteísmo abrahámico tiene raíces cósmicas y espirituales anteriores, reveladas, y que Abraham fue elegido no solo por su disposición interna, sino por estar en el momento justo para recibir una influencia espiritual estratégica. Bien argumentado y bien expuesto. Bien, pues esto es lo que aparecía en la inteligencia artificial ante esa pregunta de la relación de Melquisedec con Abraham. Yo había preguntado a la inteligencia artificial, pues de una forma un poco, en fin, como haría un espía, porque yo ya había investigado mucho sobre la relación entre Melquisedec y Abraham. Y la verdad, me ha gustado la respuesta. Ha hablado el libro de Urantia y ha hablado del hermetismo, la inteligencia artificial. ¿Se habrá leído una transcripción de aquellas sesiones de investigación que realicé al principio del libro El Kybalión? Quizás. Bien, pues continuamos. Dice este epígrafe 9, después de indicar que Jesús tenía mucho interés en la historia antigua de la ciudad de Ur, porque Abraham fue a Ur después del encuentro con Melquisedec. Sigue diciendo, fue en Ur donde Ganid sostuvo una larga conversación con Jesús respecto a la diferencia entre el conocimiento, la sabiduría y la verdad. Y mucho le gustó el dicho del sabio hebreo de Jesús. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. En tu búsqueda del conocimiento, obtén comprensión. Exalta la sabiduría y ella te hará progresar. Te traerá honores si tan solo la exaltas a ella. Por supuesto, aquí tenemos que entender sabiduría como aplicación práctica del conocimiento. Y ya hay unos párrafos últimos que no corresponden al epígrafe 9, sino como a un epílogo del documento 133. Y dice así. Finalmente llegó el día de la separación. Todos ellos se condujeron con entereza. Se separaba Jesús de Ganid y de Gonod, con quienes había realizado todo el periplo por el Mediterráneo. Todos ellos se condujeron con entereza, especialmente el joven, pero fue una dura prueba. Había lágrimas en sus ojos, pero valor en su corazón. Al decirle adiós a su maestro, Ganid le dijo, adiós, maestro, pero no para siempre.
Cuando vuelva a Damasco, iré a buscarte. Te amo, porque creo que el Padre de los cielos debe parecérsete. Al menos yo sé que eres muy semejante a lo que me has dicho acerca de él. Recordaré tus enseñanzas, pero sobre todo nunca te olvidaré a ti. Dijo el padre Gonod: adiós a un gran maestro, a aquel que nos ha hecho mejores y nos ha ayudado a conocer a Dios. Y Jesús le replicó: que la paz sea con vosotros y que la bendición del Padre Celestial habite por siempre con vosotros. Un poco parco de palabras hay Jesús, pero con mucho mensaje. Y Jesús se quedó en la costa contemplando la pequeña barca que les iba llevando al barco anclado fuera de la rada. Así se despidió el maestro de sus amigos de la India en Charax, para no volver a verlos en este mundo. Ni ellos supieron jamás en este mundo que el hombre que posteriormente apareció como Jesús de Nazaret era este mismo amigo de quien ellos se acababan de despedir, Josué, Yeshua, su maestro. En la India, Ganid creció y se volvió un hombre influyente, un digno sucesor de su eminente padre, y divulgó muchas de las nobles verdades que había aprendido de Jesús. Fijaos que es muy interesante que hay muchos textos que dicen que Jesús estuvo en la India. Pues bien, Ganid pudo haber sido la persona que llevó el mensaje de Jesús a la India. Ahí habría una armonización entre los textos que no dicen que Jesús estuvo en la India y los que sí dicen que Jesús estuvo en la India. Esta podría ser la armonización, Ganid. Y divulgó muchas de las nobles verdades que había aprendido de Jesús, su amado Maestro. Más tarde, en el curso de su vida, supo del extraño maestro de Palestina que terminó su carrera en una cruz, aunque reconoció la similitud entre el Evangelio de este Hijo del Hombre y las enseñanzas de su mentor judío. No se le ocurrió jamás pensar que estos dos hombres fuesen en realidad la misma persona. Y dice el revelador de este documento 133: así terminó ese documento de la vida del Hijo del Hombre, que bien podría llamarse la misión de Josué, el maestro, la misión de Yeshua, el mentor. Pues bien, aquí acaba el documento 133 y comenzaremos en nuestra siguiente sesión el documento 134, los años de transición, los años 30 y 31, que son muy interesantes porque aquí Jesús reflexiona muchísimo sobre su misión pública. La misión pública empieza en el documento 135 con Juan el Bautista. La misión pública de Jesús comienza cuando Jesús se cristifica a través del bautismo, que precisamente le imparte Juan. Pero el documento 134, previo al 135, donde empieza el relato de la vida pública, este 134, los años de transición, es interesantísimo porque se reflejan las reflexiones profundísimas que tuvo Jesús en relación a su misión, cómo la preparó, cómo la organizó mentalmente y todas las decisiones que tuvo que ir tomando al respecto, organizando en su mente lo que sería su gran mensaje a la humanidad. Pues bien, este documento 134 lo veremos en otro momento. Ese otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.